La culpa es del gobierno por no combatir la corrupción que está dentro del gobierno. Y lo más grave, el pueblo se pregunta, bueno, ¿y qué van a hacer con la plata? Porque ya no subieron 3 puntos al IVA y dijeron que era para combatir la inseguridad ciudadana, que iban a reducir la inseguridad ciudadana, y vemos que no ha sucedido eso. Más bien la inseguridad sigue subiendo. Y también la gente se pregunta, ¿y qué va a pasar con el gas? ¿También van a subir? El presidente ha dicho que no va a subir el gas, pero ya sabemos que el presidente incumple sus acuerdos políticos. El presidente es incumplido, se compromete a algo, utiliza a la gente y luego no cumple, porque dijo que no iba a subir el IVA y subió 3 puntos. Dijo que no iba a subir la gasolina y subió la gasolina. Dijo que iba a combatir la corrupción y tenemos corrupción en el propio gobierno. Ahí está el caso de Progen. Dijo que iba a solucionar el problema de los hospitales y no se soluciona. Dijo que no iba a subir el diésel y ha subido el diésel. Ahora dice que no va a subir el gas, pero el pueblo ya no le cree al presidente de la República. Pero para mí lo más preocupante es que no se solucionan los problemas del país, porque si el presidente solucionaría los problemas del país, la gente diría, sí, me va a afectar a mi bolsillo, pero ok, colaboro con el gobierno porque las carreteras están bien mantenidas, porque hay medicinas en los hospitales, porque ha bajado la inseguridad ciudadana, porque hay empleo, porque hay inversiones productivas. Pero lamentablemente no se ve nada de eso y entonces nos comenzamos a preguntar a dónde va ese dinero. Nos subieron el IVA 3 puntos, hay varios préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional que lo va a tener que pagar el Ecuador y ahora nos suben el diésel. Esa es la gran incógnita. ¿A dónde va el dinero? ¿Qué van a hacer con esta plata? Dicen que va a ir a los sectores más vulnerables. Ojalá sea así. Pero cuando subieron el IVA, repito, dijeron pues que era para combatir la inseguridad, que era para que Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan apoyo logístico, tengan más equipamiento, pero nada de eso está sucediendo. Ese es el problema, que no se sabe qué va a hacer con el dinero, que no se solucionan los problemas que tiene el país, y es por eso que el pueblo pues está descontento y en algunos sectores, en algunas provincias, hay reclamos por parte de la gente más pobre del país. Y ahora, expresidente, de acuerdo a lo que usted ha mencionado, y efectivamente el presidente también dispuso la medida de compensación hacia los gremios transportistas. Actualmente ya se conoce que hay algunos gremios como son de transporte urbano, de transporte de pasajeros, son los que están recibiendo este tipo de compensaciones. Pero ¿usted cree que es sostenible teniendo en cuenta la economía actual del país y también considerando que el gobierno también adeuda con varios sectores, como son los prestadores privados del sector de la salud? Mire, lamentablemente pues vemos que hay un Ecuador de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y hasta de quinta. Y lamentablemente pues ese Ecuador de cuarta, de quinta, que es el Ecuador de los más vulnerables, de los más pobres, de la gente de la tercera edad, de los discapacitados, de los agricultores, de los campesinos, de los pequeños comerciantes, de los emprendedores, de los estudiantes, de los jóvenes, esa gente de ese cuarto, de ese quinto Ecuador son los perjudicados. Los transportistas, ok, están recibiendo un bono. Ellos no se preocupan de la gente más pobre del país, que no recibe ningún bono. Y también la pregunta es, el momento que ya no les den el bono a los transportistas, ¿se van a quedar tranquilos o ahí sí ellos van a protestar? Ese es el problema también que pasa en el Ecuador. Cada uno lleva el agua a su molino, cada uno defiende solo lo que a él le interesa. Como les dan el bono a los transportistas, algunos ya no hacen paro. Si no les hubieran dado el bono a los transportistas, si no les hubieran puesto dinero en sus bolsillos, posiblemente hubieran plegado al paro. Repito nuevamente, ¿qué va a pasar cuando ya no les den el bono a los transportistas? ¿Van a pedir que el pueblo les apoye en el paro que ellos realicen? ¿O el pueblo dirá no, porque ustedes no nos apoyaron cuando nosotros exigíamos cambios al presidente de la República? Pero más allá del tema, insisto por tercera o por cuarta ocasión, el problema fundamental es que el gobierno no soluciona los problemas del país. El gobierno es incapaz de solucionar el problema del desempleo, el problema de la inseguridad ciudadana. El gobierno incumple los acuerdos políticos, las carreteras del país siguen destruidas,
Eso es lo que le preocupa al pueblo ecuatoriano. Si estos problemas comenzarían a solucionarse, yo creo que el pueblo entendería, el pueblo arrimaría el hombro y de alguna manera le diría, vamos, señor presidente, porque usted es un hombre de palabra, usted cumple sus acuerdos políticos, vamos, le apoyamos, no importa, cuente con nosotros, el país va a salir adelante. Pero lamentablemente esto no ocurre y es por eso que la gente le está quitando el apoyo, le está quitando el respaldo al presidente de la República. Y ahora, ¿usted cree que se debe mantener o que se debe derogar ya en este caso el decreto con el cual se dispuso la eliminación del subsidio al diésel? Y de ser así, ¿cuáles serían estas alternativas? A ver, cuando un gobierno está en crisis, el que debe ajustarse los cinturones es el gobierno. El que debe parar el despilfarro, por ejemplo, cero asesorías, cero consultorías, cero compra de vehículos de lujo en los diferentes ministerios, cero viajes innecesarios al exterior, cero corrupción, es el propio gobierno, es el propio presidente de la República. En el caso Progen, el gobierno, es decir, el pueblo, ha perdido alrededor de 100 millones de dólares. Ahí está la plata que se despilfarra. Si el gobierno controlaría la corrupción, si el gobierno controlaría el despilfarro, si el gobierno dejaría de viajar innecesariamente al exterior, se ahorrarían recursos y de esa manera, pues, el pueblo apoyaría. Repito, cuando un país está en crisis, el que debe ajustarse los cinturones es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, al pueblo hay que tratar de darle la mejor salud, la mejor educación, al pueblo hay que darle empleo. Así es como se sale de la crisis. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? Lo que han hecho la mayoría de gobiernos. Cuando el país está en crisis, le pasan la factura siempre al pueblo. El pueblo es el que paga más impuestos, el pueblo es el que paga el incremento de los combustibles, el pueblo no tiene empleo, el pueblo se mueve por carreteras destruidas, el pueblo es el que muere en las calles por la inseguridad ciudadana, el pueblo es el asaltado en las calles. Entonces el gobierno sigue tranquilo, sigue la farra, siguen las consultorías, siguen las asesorías, siguen la compra de vehículos de lujo, siguen los viajes, algunos innecesarios al exterior. Entonces por ahí el camino está equivocado. El gobierno tiene que pedir o tiene que gobernar o tiene que reunirse con gente de más experiencia, que ese es otro problema. El gobierno no tiene experiencia. Está bien los jóvenes, la voluntad, la decisión, la rebeldía, el deseo de que todo se solucione de inmediato. Pero para manejar los problemas del país se requiere experiencia, se requiere esas pausas estratégicas, porque si no, miremos al mundo. El presidente de la primera potencia mundial, ¿cuántos años tiene? Más de 80 años. El presidente de la segunda potencia mundial, ¿cuántos años tiene la China? Más de 80 años. El presidente de la tercera potencia mundial, ¿cuántos años tiene? Más de 80 años. Vamos a Latinoamérica. El presidente de la primera potencia latinoamericana, Brasil, ¿cuántos años tiene? Más de 80 años. ¿Por qué? No son locos. Lo que pasa es que para manejar un país se requiere experiencia, no ser, no sé, pues autoritario, ser caprichoso. A mí se me ocurre esto y vamos por ahí. No es así, así no se puede manejar un país. Uno tiene que escuchar a la gente, tiene que llenarse de jóvenes, pero también de gente con experiencia. Y por eso nosotros, el pueblo, estamos hablando de una tercera vía. Ni los unos ni los otros. El Ecuador está harto de confrontación, de corrupción. El Ecuador quiere solución a los graves problemas que en la actualidad tenemos. Y así como nuestra selección, la TRI, nos une a los ecuatorianos a través del fútbol, yo creo que es el momento, nuevamente, ni los unos que robaron al país, ni los otros que quieren gobernar al Ecuador como que fuera su hacienda de manera caprichosa. Vamos a una tercera vía, unámonos a través de una tercera vía con gente con experiencia para solucionar los problemas del país, que sí se puede solucionar. El Ecuador sí puede volver a ser de los países que más inversión extranjera reciba de América Latina, pero para que venga la inversión hay que dar confianza, hay que tomar medidas y decisiones y manejar el Ecuador con austeridad para que vengan las inversiones productivas que generen empleo, para que se recupere la confianza en el Ecuador
La crisis debe solucionarla el gobierno. El gobierno es el que tiene que ajustarse los cinturones. No debe pagar la factura el más inocente, que es el pueblo. El pueblo no tiene la culpa de la crisis. Los que han generado la crisis son los gobiernos. Entonces los gobiernos son los que tienen que solucionar. Y repito, no hacerlo más fácil, que es pasarle la factura al más inocente, al hombre de la calle, a la mujer trabajadora, al ama de casa. ¿Qué culpa tiene las personas que nos están escuchando de la crisis que tiene el actual gobierno, que tiene el Ecuador? La culpa la tienen los gobiernos, los presidentes, que no escuchan el clamor del pueblo, que llegan al poder no a gobernar, no a solucionar los problemas, sino a hacer negocios, a buscar clientes para sus empresas, cuando lo que tienen que hacer es dedicarse a gobernar en beneficio del pueblo ecuatoriano, a solucionar la inseguridad ciudadana, a darle empleo al pueblo, a darle salud a través de medicinas en los hospitales públicos, a mejorar las calles, las carreteras que están, repito, pues destruidas. Por ahí es por donde se debe caminar. Y escuchar a la gente, escuchar al pueblo, no ser caprichoso, no meter la cabeza y por ahí me voy. Hay que escuchar a la gente. Por ejemplo, ahora para distraer la atención, lanza el presidente lo de la Asamblea Constituyente. Es cierto, el Ecuador necesita cambios radicales, pero el peor camino es una Asamblea Constituyente, porque una Asamblea Constituyente no va a solucionar nada. Si el pueblo aprueba la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución será igual o peor que la actual. Entonces, ¿para qué ir a una Asamblea Constituyente? Cuando muchas de las cosas que ha dicho el presidente, yo como asambleísta presenté en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional está el proyecto para reducir a 80 el número de asambleístas. En la Asamblea está el proyecto para sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones de fondos públicos, con cadena perpetua a los jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a los delincuentes, con cadena perpetua a los sicarios, a los violadores, a los asesinos, y todos los presos tendrán que trabajar en esta reforma al Código Orgánico Integral Penal para pagar por la comida y para que se rehabiliten. Y la idea no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. El propósito de esta reforma es que el político entienda que la política, que el poder es para servir al pueblo, no para robarle. Que igualmente el juez y el fiscal comprendan que están ahí para administrar justicia, no para extorsionar a los ciudadanos. E inclusive el sicario, el violador, que piensen 10 veces antes de cometer un delito, porque si cometen ya no le podrán pagar al juez para salir a los 5, a los 6 años de cárcel. Se quedarán eternamente en la cárcel y ya no de vagos, llamando a sus compinches para que sigan extorsionando a los ciudadanos, sino tendrán que trabajar para pagar por la comida. Entonces, esto va a ocasionar un cambio de actitud en la gente. La severidad de esta sanción va a producir ese cambio en la gente y sin que le cueste un centavo. Son proyectos que están en la Asamblea Nacional, proyectos para que ningún alcalde ladrón, para que ningún prefecto ladrón, para que ningún candidato con grillete puedan llegar a la Asamblea Nacional. El proyecto está presentado para que ninguna persona que tenga glosa, grillete, antecedentes penales puedan ser candidatos. Están en la Asamblea. Si antes los unos, es decir, los correístas que tenían mayoría cuando yo fui asambleísta, no daban paso a estos proyectos de ley, ahora los novoístas están haciendo lo mismo, tampoco dan paso. Por eso la tercera vía dice, ni los unos ni los otros. El país no quiere más confrontación, no quiere el país más corrupción. El Ecuador quiere solución a los gravísimos problemas que nos están hundiendo a los ecuatorianos y por eso pues esta alternativa de la tercera vía. Señor Gutiérrez, el presidente Daniel Noboa ha hecho el pedido de convocatoria de una constituyente. ¿Usted cree que es necesaria una nueva constitución en el Ecuador? Sí necesitamos una nueva constitución, pero el peor camino es la Asamblea Constituyente, porque la nueva constitución será peor que la actual, porque va a ser muy difícil que se aprueben cambios radicales, porque si bien es cierto que el gobierno está golpeado y el gobierno ya no va a sacar el mismo número de asambleístas que tiene en la actualidad, sacará a lo mejor la mitad, la tercera parte,
Si bien es cierto que los correístas también están bien golpeados, están acusados de haber participado en el asesinato en contra de Fernando Villavicencio, están prófugos de la justicia. El propio Rafael Correa, sentenciado por corrupto, el vicepresidente Glass en la cárcel igualmente por corrupción. Si bien es cierto que ellos han bajado, pero difícilmente en una asamblea constituyente se van a aprobar leyes que quiere el pueblo. Ellos difícilmente van a reducir el número de asambleístas. Ellos difícilmente van a aprobar que los políticos ladrones vayan a cadena perpetua. Ellos no van a aprobar que la gente que tenga glosa, grillete, antecedentes penales puedan ser candidatos. Entonces, los cambios radicales, sí. El Ecuador necesita reinstitucionalizarse. Hay que resetear a las instituciones democráticas, hay que refundar el país, que es lo que nosotros proponemos como parte de la tercera vía, y desde hace como 10 años atrás, al menos Sociedad Patriótica viene promocionando que el Ecuador lo que necesita es una mega consulta popular, para que sea el pueblo, no asamblea constituyente, el que apruebe una nueva constitución, que puede ser, por ejemplo, la constitución de 1998 como base, modificada, mejorada, modernizada. Y si esa constitución nueva se aprueba, de un solo plumazo ya no se va a financiar a los partidos políticos, porque en esa constitución no se permite el financiamiento a partidos políticos. De un plumazo se reduce el número de asambleístas, que es lo que propone el presidente de la República. ¿Usted está a favor de esa pregunta, entonces, de reducir el número de legisladores? Sí, con una nueva constitución, como la de 1998, se va a reducir el número de asambleístas. Desaparecen instituciones que nos han llenado de vergüenza, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también proponía el presidente. Desaparece el Consejo Nacional Electoral, desaparece el Consejo de la Judicatura. Tenemos una nueva constitución y volveríamos a las 3 funciones del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, como en todas las democracias serias y maduras del mundo. Se podría en esa mega consulta aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal, aprobar un nuevo Código de la Democracia con los cambios que yo mencionaba y que están presentados en la Asamblea Nacional y que los novoístas no dan paso, ahora que ellos tienen mayoría. Se podría aprobar una ley que esa, o un proyecto de ley que no me dieron paso en la Asamblea, Señor el Departamento Técnico Jurídico, que yo lo llamo el proyecto de ley de investigación de fortunas sospechosas, de justificación de esas fortunas sospechosas, y si no justifican, incautación de esas fortunas sospechosas. También eso lo presenté como hace 2 años, pero no le dieron paso en la Asamblea. Se podría preguntarle al pueblo ecuatoriano, porque si no, ecuatorianos, realmente es una vergüenza que, por ejemplo, el señor alias Fito tiene una fortuna, según se menciona, de 14 millones de dólares, o los comandos de la frontera, más de 300 millones de dólares. ¿Cómo es posible sin la complicidad política? Eso es imposible sin la complicidad política, sin la complicidad de jueces y fiscales corruptos, sin el apoyo inclusive de la fuerza pública, sin el apoyo del gobierno, de autoridades del gobierno. No pueden llegar a tener una fortuna de esa naturaleza, no pueden tener 14 millones de dólares guardados debajo de la almohada o debajo de la alfombra. Es con la complicidad inclusive de algunas entidades financieras. Entonces, leyes como la que acabo de mencionar, sí se las puede aprobar, pero en una consulta. El pueblo con su soberanía es el que puede aprobar un cambio radical en el país. En caso contrario, nos vamos a seguir hundiendo y nadie va a querer invertir en un país corrupto y en un país inseguro, como lamentablemente es el Ecuador. Y si no hay inversión, no hay trabajo. Así es. Y ya en honor en su tiempo y también a la lista de invitados que tenemos próximos, una última pregunta ya para cerrar este espacio de entrevista que ha sido bastante interesante mantener este diálogo con usted. ¿Qué es lo que usted rescataría de la actual Constitución, ya para finalizar? Bueno, la actual Constitución tiene cosas novedosas, es una Constitución que da mucha importancia a los derechos de la ciudadanía, a los derechos de la naturaleza, por ejemplo, pero en el tema de la ciudadanía se va mucho por los derechos, pero faltan las obligaciones que debemos cumplir. Con una nueva Constitución deberíamos comenzar como la de 1998,
en donde la primera frase es a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. En la Constitución del 2008, desde ahí comienza el fracaso, se quitó la palabra de Dios y esa Constitución tiene una espada clavada en el corazón de la seguridad del pueblo ecuatoriano, cuando permitió que en el artículo 416, numeral 6, se apruebe el artículo de la ciudadanía universal. Con esto que puso Correa en esa Constitución fue para permitir que los narcotraficantes, sicarios, violadores ingresen libremente al Ecuador. Nadie les pide papeles, nadie les dice a qué vienen, llegan al Ecuador, se instalan en el país a sembrar el terror. Pero yo tampoco me quedo en la crítica. Presenté hace 2 años, cuando estuve en la Asamblea Nacional, la reforma a este artículo para que en lugar de ciudadanía universal diga: el Estado ecuatoriano reconoce y regula la libre movilidad humana. Reconocemos, apoyamos la migración, pero nos reservamos el derecho de decirle: señor, usted es bienvenido al Ecuador, pero ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus antecedentes personales, empresariales, delincuenciales? En definitiva, pedirles el pasado judicial. Hay que hacer cambios radicales a la institucionalidad democrática del Ecuador, si no, repito, pues el país se va a hundir, pero el peor camino es una asamblea constituyente.